Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, como decía, vamos con un par de ejemplos de acá, vamos a repasar todo lo que era sucesiones, porque voy a suponer de que a alguno se le olvidó cómo se hacía esto, así que para que nos vayamos entendiendo. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esto, ahí, aquí. Parece que este se lo había dado como tarea, pero no, ya no importa si vamos como a reiniciar de cero ya. Entonces estos son sucesiones. Entonces las sucesiones que eran, era una especie de patrón o regularidad o regla y término general de, de una cierta cantidad de números, ¿ya? O sea que todos esos números se pueden relacionar por medio de un término general. Eh, Al principio, básicamente hay como dos tipos de ejercicios. Este es el primero, donde yo te pido que calcular los cinco primeros términos, por ejemplo, cinco, a veces pueden ser más o menos, da lo mismo, en donde tú tienes que ir evaluando, ¿ya? ¿Qué evalúas tú? Números naturales, ¿ya? O sea, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, en ese sentido, que el número natural me indique una posición. Es decir, si yo quiero sacar yo reemplazo acá, por ejemplo, la n por uno, significa que estoy sacando la primera posición. Si yo reemplazo la n por 5, estoy sacando la quinta posición. Y eso es lo que significa una sucesión, ¿ya? Que van números que me respetan posiciones. Esa es como su definición básica. Entonces, problema tipo que siempre te voy a estar preguntando es, por ejemplo, a ver, la B, en este caso, ahí, en donde te pido calcular los primeros cinco términos de asociación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. La primera va a ser a su uno y esto va a ser uno al cuadrado y acá va a ser uno más uno. Donde está la n tú reemplazas por uno, ¿ya? Para acordarte un poco. ¿Qué hacíamos acá? El uno lo resolvemos, me queda uno y acá me queda 2. O sea, el primer término vale un medio. Listo. Después saco otro término y acá me dice que esto es 4 y esto es 3. Listo. Saqué mi segundo término. ¿Ya? Eh, Tercer término va a ser 3 al cuadrado y acá 3 más uno y esto te da 9 partido en 4. Otro término más va a ser 4 al cuadrado. Uy, aquí va a dar 4 más uno, entonces esto es 16 partido en 5. Y el último término, en estos casos, va a ser 25 arriba y 6 abajo. Entonces, cuando yo te pida ejercicios de estos tipos, calcular los primeros 5 términos, tú ya sabes lo que hay que hacer. Espero que esté clarito, yo creo que no hay duda en eso. Díganme sí o no para continuar. Pongan el audífono, perdón, el micrófono. Aquí pueden hablar, así que pueden decirme sí o no rapidito. Sí, está claro. Sí, ya. Después, el otro tipo de ejercicio es esto, donde yo te pido encontrar el término general de la sucesión, ¿ya? O sea, acá, esto es el término general. Acá yo te doy los números, pero yo te pido el término general. Entonces, por ejemplo, hagamos el mismo B acá. ¿Ya? El B me dice que yo tengo el menos 3, el 9, el menos 27, el 81 y el menos 243. Puntito, puntito. Entonces ahora ustedes ayúdenme a encontrar una regla que me permita encontrar estos números por sí solos. ¿Cuál podría ser el término general en este caso? Ustedes díganme algún candidato, yo lo anoto y lo probamos. Díganme. Ojo, acá cuál es la como técnica para calcular el término general. Yo siempre les dije esto, de que siempre dependía de lo que yo observara, lo que yo visualizara. En este caso yo veo de que, si te fijas, va cambiando de signo. ¿Ya? Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, y también me doy cuenta de que, mira, es el 3, el 9, el 27, 81, el 243. Son todo potencias del 3, ¿ya? Entonces, ¿cuál puede ser el candidato, chiquillos? Díganme.
Menos O 3 elevado a n. en paréntesis, así. Sí. Ya, a ver, probemos. Pues si este tema de probar, al principio es probar. Entonces te va a quedar ya menos 3 elevado a 1 y esto efectivamente te queda menos 3. Cumpliría. Después tú tienes menos 3 elevado a 2 y eso te queda porque es par. Acuérdate, esto, cuando era impar esto es negativo y si es par esto te queda positivo. Entonces aquí sería un 9 positivo. Parece que está cumpliendo. Otro. Entonces sería menos 3 elevado a 3 y efectivamente 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Y como esto es impar, te queda negativo. Parece que sí cumple. Y el último, menos 3 elevado a 4, entonces te queda positivo y es 81. Entonces, bien, Fernanda, efectivamente es menos 3 elevado a n. ¿Estamos? Si yo miro acá, por ejemplo, este ejercicio dice, del 3 al 7 hay una diferencia de 4. Del 7 al 11 hay una diferencia de 4. Del 11 al 15, diferencia de 4. Del 15 al 19, diferencia de 4. Entonces, alguna regla tiene que ver con el 4. Ya sea sumando, restando, dividiendo, multiplicando, pero algo tendré que hacer con un 4, ¿ya? Para que esta regularidad se mantenga. Acá, si te doy cuenta, mira, fíjate, tengo 3 cuartos, 5 séptimos, 7 décimos. Aquí lo que yo podría estar mirando es que arriba hay una diferencia de 2 siempre. Y abajo hay una diferencia de 3. Entonces, por ahí se podría hacer una regla. No la voy a hacer acá porque ya no tenemos mucho tiempo y es un contenido que ustedes ya deberán conocer. ¿Ya? Esta, fíjate, esta va de uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno. Esta es muy parecida a estos tipos. Estas que son como potencia. ¿Ya? Porque la única forma que te vaya cambiando el signo es cuando sean de esta forma, con potencia. Cuando son pares o impares. ¿Ya? ¿Estamos, chiquillos? Porque esta es la base para poder continuar. Cuando yo te pida los primeros 5 términos, o sea, tú calculáis los 5 términos. Cuando yo te pida el término general, tú tienes que encontrar una regla, inventar una regla y con ella ver y verificar si es que se cumple la sucesión. ¿Sí? ¿Estamos? Díganme sí o no. Sí. Sí, porque esto sí lo trabajamos en clase, así que alcanzamos a hacer algo. Después, también voy a recordar esto. Nosotros teníamos otra parte, otra aplicación, que son las sucesiones recurrentes. ¿Ya? En estos casos, la sucesión recurrente, como dice su nombre, es porque recurre a otro valor. Ahora, ¿cuál otro valor? A un valor que yo le voy a dar siempre. Es decir, ejemplo, en estos casos, yo te voy a dar una sucesión. Por ejemplo, n cuadrado más 1. ¿Ya? Pero yo siempre tengo que darte un término. Por ejemplo, yo te voy a dar el primero. Te voy a decir que esto vale 2. ¿Ya? ¿Qué significa que sea recurrente? Que si yo quiero sacar el segundo término, o sea, el a sub 2, lo que yo voy a hacer es utilizar el anterior, el a sub 1, de esta forma. ¿Ya? O sea que la n la voy a reemplazar por el término anterior. Y eso, si yo lo cambio por número, el a sub 1, ¿cuánto valía? Valía 2 en este caso. O sea, me va a quedar 2 al cuadrado más 1. O sea que esto sería 4 más 1 y esto sería 5. Y tendríamos 1. ¿Ya? Si yo quiero sacar el tercer término, ¿qué es lo que hago yo? Recurro al anterior, o sea, al a sub 2. Así. ¿Y el a sub 2 cuánto valía? Acá lo sacamos y valía 5. ¿Ok? Entonces te va a quedar 5 al cuadrado más 1. O sea, esto va a ser 25 más 1 y esto te da 26. Y tengo otro. ¿Ya? Profe, ¿en qué guía Dime. estamos? En la primera. Ah, ya, ok, ok, ok. Ya. ¿Ya? Por eso que estoy haciendo rápido esto, porque son las cosas que sí vimos. ¿Ya? Es para que esté más fresquita la materia y que el día viernes que nos toca, ahí sí que vamos a estar trabajando más con harto trabajo porque, y no estar repasando estas cosas más básicas. ¿Ya?
Entonces, después yo te pido el cuarto, entonces recurres al tercero y nos va a quedar 26 al cuadrado más 1. 26 al cuadrado, no sé cuánto es. 26 al cuadrado es 676 más 1. Y esto nos queda 670, que se note, 677. ¿Ya? Entonces, se entiende el término de recurrente, o sea, siempre está recurriendo al término anterior. Y si yo hago eso, siempre voy a tener que darle la sucesión y darles un término. ¿Ya? ¿Queda claro eso, chiquillos? Díganme sí o no. Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Cualquier duda igual me la pueden hacer en un chat, en un mensaje personal, ¿ya? Pero no es más que esto. Aquí me interesa detenerme un poco en la operatoria con sucesiones, ¿ya? Entonces, operatoria con sucesiones, ¿ya? Otra de las aplicaciones de las sucesiones es que yo puedo hacer todo lo que significa operatoria, vale decir suma, resta, multiplicación y división con sucesiones. Es decir, si yo les doy dos sucesiones, cualquiera, ¿ya? Da lo mismo cuáles sean. Entonces, se cumple lo siguiente, que yo puedo sumar o restar estas sucesiones y, ¿y cómo se hace esto? Esto es eh, término a término, es decir, yo voy a sumar el primer término de esta sucesión y lo voy a hacer con el primer término de la otra, ¿ya? Después el segundo término de la primera, después con el de la otra y así sucesivamente. O sea, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así sucesivamente, en ese orden. ¿Ya? Esto suma y resta, pero también es aplicable para la multiplicación y división, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Es decir, si tú tienes una multiplicación, ¿tú cómo deberás multiplicar? Primer término con el primer término. Segundo término por el segundo término. Ahí, me equivoqué. ¿Ya? Em, y así sucesivamente. ¿Ya? Esto también es aplicable para la división, es exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que recuerden y estaríamos listos por hoy. Entonces a sub 1 dividido en b sub 1, a sub 2 dividido en b sub 2, puntito, puntito. Ya, hasta ahí nada nuevo me imagino y yo creo que ahora vamos a quedar bien con los ejemplos que vamos a hacer. Ya. Por ejemplo, vamos a copiar este. Ya. Este caso dice que tengo dos sucesiones. Esta es la sub n que vale 2n más 3. Y tengo esta otra que dice 3n menos 1. ¿Qué te pido yo? La suma entre ellas. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque yo podría hacer fácilmente lo anterior, esto de arriba. Sacar uno por uno y después hacer la suma. ¿Ya? Eso se puede hacer. Pero para mí es poco práctico porque si fueran 100 términos estaría sacando uno por uno los 100 términos y no es conveniente. Entonces lo que yo voy a hacer es una suma entre ambas sucesiones, entre los términos generales de ambas sucesiones.
¿ya? De modo que yo obtenga solo un término, solo una regla, y con esa regla es la que yo voy a trabajar. O sea que si yo tengo esta suma de a sub n más b sub n, yo recomiendo hacer esto, de que yo voy a unir estos dos términos. De esta forma, 2n más 3, que es la sub n, más, ahora en paréntesis acá, 3n menos 1. ¿Ok? De estos dos términos los voy a combinar, voy a hacer la suma y de ahí voy a sacar otro término general. Entonces acá nos va a quedar que 2n más 3 más 3n menos 1. Le quité el paréntesis. ¿Y qué me queda? Tengo 2 y 3 son 5n y 3 menos 1 son menos 2. Más 2. Menos 2. Más 2. Bien, Más 2. más 2. Bien. Entonces, el término general de esta suma es esto de abajo. ¿Ya? Y con esto es lo que yo voy a trabajar. Y no voy a trabajar así uno por uno con estos de acá y uno por uno con estos de acá. ¿Ya? O sea que si yo te pido los primeros 5 términos, Sí, yo voy a pues. trabajar con estos de acá. ¿Ya? Entonces sería 5 por 1 más 2. Y eso serían 5 más 2 7. y eso sería 7. Muy bien, listo. ¿Se dan cuenta entonces más rápido? Yo prefiero primero multiplicar los términos generales, o sumarlos, o restarlos, o lo que sea, y de ahí yo saco los términos. Porque si no, ustedes debieron haber sacado el a sub 1 por su lado, el b sub 1 por su lado, y después sumarlo. Y no, yo digo que se trabaja doble. ¿Ya? Después tú tienes el a sub 2 y b sub 2, entonces esto va a ser 5 por 2 más 2. En este caso serían 10 más 2 serían 12. Y tengo otro. 12, Y el último, 17, 22, 27. ¿sí? No, 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 no. Está bien. Ya. Y este último estaríamos listos. 5 por 3 más 2 serían 15 y ahí tienes tú 17. Ya. Entonces, ¿se entiende por qué hago esto? Sí. Sí, ya. Porque insisto, si no, tendría que hacerlo por separado. Sacar el a sub 1 por separado, el a sub 2 por separado, el a sub 3 por separado. Después sacar el b sub 1 por separado, por separado, por separado. Y después hacer la suma. Pero si yo hago los términos generales directamente, yo trabajo una sola vez nomás, pues no hay más que hacer. ¿Ya? Hagamos, hagamos este. Sí, me está quedando ordenadito, ¿ya? Insisto, escribo mejor que antes. Sí, me De di hacer cuenta. todas las clases online. No voy a ir nunca más al colegio. Voy a poner un Acostado, proyector. Claro. acostado recibiendo clases. Total, ustedes sí pueden ir, pues. Ah, Puedo, puedo decir de que eh, no quiero contagiarme de coronavirus o algo similar. No, Y nosotros ahí no no es ahí. podríamos ir. Sí, No pues estamos ustedes sí. cumpliendo con las normas sanitarias de 2 metros de distancia. No alcanza la Pero, sala. pero ustedes son electivos, son menos. ay, qué No, pero desgracia. tampoco. Así que yo haría Tampoco una transmisión. alcanzamos. Yo haría una transmisión en vivo y ustedes me verían, no. Ay, qué fácil. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer la multiplicación primero. ¿Cuál O está sea, haciendo? A ver, DN. este, Aquí. este es el Ya. tercero, ¿lo ves? Sí, sí, acá lo Ya. tengo. Entonces aquí yo voy a sacar a sub n por b sub n. O sea, multiplico 2n más 1 partido en n y por n menos 1 partido en n más 1. ¿Cómo multiplico esto? ¿Cómo? Usted- ¿Cómo multiplico esto? Termina, ¿no? Bien. Para que me quede ordenadito, voy a poner paréntesis en colores. ¿Ya? Y hacemos término a término, efectivamente. Ahí, ahí. O sea, 2n por n serían 2n cuadrado. Muy bien.
Menos 2n 2n. por menos 1. ¿Cuánto? Menos 2n. Muy bien. 1 por n. 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 Y 1 por menos 1. Menos 1. Ya. Y abajo hacemos la misma historia. ¿Cuánto queda? N al cuadrado más n. N cuadrado más n. Ya. Vamos a reducir términos semejantes arriba. Nos va a quedar 2n cuadrado menos 2 más 1 sería menos n menos 1. No. ¿Estamos bien? Sí. 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 Entonces, esto que sacamos abajo, esto de acá, es mi término general de esta operatoria. Mira, el cuadrado perfecto. Perdón, rectángulo. Ay, qué chistoso. Y con esto voy a sacar los primeros dos términos ya, porque no voy a sacar 5, esos pegados ustedes. Ya lo Hagan algo. hicimos. ¿En serio? Sí. No El les mismo creo. día que le envió. Ya, sí. No, de verdad. Sí, en serio. De que sería el colmo si es la primera, entonces. Las tenemos todas, de hecho, ya. Nah. ¿En De serio? Ya. hecho, quiero revisar la del 27 porque está como media rara. Sí, esa está 27. más. Sí. Ya. No, yo creo que el viernes alcanzaríamos, porque ahora hay que terminar esto primero. Ya. Ya. Entonces aquí nos quedaría. Reemplazamos todo por 1. La n por 1, entonces sería 2 por. Voy a poner paréntesis. 1 al cuadrado. Ahí. Te gané. Ujú. Ah, 1 al cuadrado más 1. Le gané ahora yo. Lo tengo que escribir, pues tengo que mandar el mensaje más encima por internet. Ya. 1 al cuadrado sería 2 por 1. Acá ese menos me quedaría menos 1 y menos 1. Y abajo me quedaría 1 más 1. Aquí sería 2. Menos Aquí 2. sería menos 2. O sea, esto sería 0 partido en 2. ¿Y eso cuánto vale? 0. Muy bien. Ya, y otro término más, porque no voy a sacar 5. A nosotros nos hizo sacar 5. Sí, profesor. 5. Pero aquí el que está trabajando soy yo nomás, po. Ah, qué dramático. Pero si la verdad, po. ¿Acaso han escrito algo ustedes? ¿No? Sí, yo lo ¿Ya? escribí en el cuaderno. Ah, Mm, verdad, sí, yo también. Pero antes. no me consta. Oh, Ahí o no. sí. Entonces aquí sería 2 por 4, porque 2 al Menos cuadrado 3. es 4, menos 2 y menos 1. Acá me quedaría 4 más 2. 4 más 2. Aquí sería 5. 3, 6, 5 exacto. Sí. 5 sexto. Ya. Pero se entiende. Ahora vamos a sacar la división de estos dos. ¿Ya? Entonces pongámosle que este era el 1. Y vamos a sacar la división. O sea, A sub n dividido B sub n. O sea, ¿cómo queda esto? Sería 2n más 1 partido en n. Y todo esto dividido en n menos 1 partido en n más 1. ¿Sí? ¿Escribí bien? Sí. Ya, ¿tengo tu permiso? ¿Sí o no? Nosotros lo invertimos. Sí, al Ya. tiro. ¿Y quién les dio permiso para eso? Ah, ¿cómo es? Es una regla que cada vez que es división se da vuelta. Ah, ¿viste? Sí. Ya, entonces aquí me va a quedar, ya el primero se mantiene 2n más 1 partido en n. y estamos claros de que de una división en realidad nunca se divide, lo que se hace es multiplicar Al y revés. hago y invierto. N más 1 Viene partido menos. partido en n menos 1. Ahí estamos. Ujú. Entonces, misma historia que antes, ahí nos toca multiplicar acá. 2n por n serían 2n cuadrado, serían 2n más n y más 1. Ustedes me dicen si me equivoqué. Ya. Y abajo me quedan n cuadrado menos n. ¿Ya? Sí. Reduzco términos semejantes. Me va a quedar 2n cuadrado más Más 3n n más 1 más 1.
Y ahí estaríamos listos. Esto sería la división en este término general. Entonces ahora voy a sacar el primer término. O sea, A sub 1 dividido en B sub 1. Y yo tengo que me va a quedar ya 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. Y abajo me va a quedar 1 al cuadrado menos 1. O sea, va a ser 2 por 1 más 3 por 1 serían 3, más 1. Y aquí me queda 1. 6. 2 por 1, 2, más 3, más 1. Ah, eso me queda. ¿Hay algún problema con eso o no? No, No. todo igual. Todo perfecto, ¿cierto? Sí. Obvio. Te encargo mi vida por esto, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, alguien que le diga algo, por favor. Profe, y el denominador cero. Ah, Sí, no ¿viste? se puede dividir. Ágata, ¿Qué? ¿desde cuándo la división por cero existe? No, pero, Ah, pero da, o sea, da cero, po, si se entiende. Ya, pero aquí, de ahí ¿Qué? ¿eso está bueno o malo? No, está malo, po. O sea, está bien, pero hay que no se divide, pues cero. Ya, pero acuérdate, si yo hago esto, ya, mi calculadora, 6 dividido en cero, me sale error va a dar matemático. error. Entonces, ¿cómo puedo decir yo de que el primer término de esta sucesión es un error matemático? Ah, eso no sé. Ah, ya. Y yo confío mi vida en ti, ¿te das cuenta? Pero que digo, voy a saber error matemático. Ya. ¿Qué pasa si sucediera esto? Claramente esto no puede pasar. ¿Ya? Entonces En está ese todo malo. caso, no es que esté malo, significa que este primer término no corresponde al primer término de esta sucesión. Entonces, yo tengo que sacar la sub 2 que va a corresponder al primer término que sí yo podría trabajar. ¿Se Ah, entiende? ya. O sea, el A sub 1, que supuestamente era el primer término, no puede ser, entonces en este caso el A sub 2 va a ser el primer término. Viene como a reemplazarlo. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí sí puedo. Me va a quedar ahí al cuadrado más 3 por 2 más 1. 2 al cuadrado menos 2. Y me va a quedar 2 por 4 más 6 más 1, ¿cierto? Ustedes me dicen que no o que sí. Ya no voy a Entonces sería decir nada. 8. ¿Pero te das cuenta? No, si está bien. Ya, ¿y esto cuánto me da? 8 y 7 son 15, parece. 15 medio. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta combinación, el A sub 2 con el B sub 2, vendría a ser el primer término. Recién el primer término. O sea, si yo tenía que sacar los 5 primeros términos, o sea, evaluar hasta el 5, ¿qué tengo que hacer ahora? Hasta el 6. Ay, Exactamente. qué rato. ¿Ya? Entonces, si te falta sacar el 6, entonces tienes que sacarlo. Ya. Profe, ¿en qué ejercicio está? Yo no entiendo. ¿Dónde está? Es que a lo mejor no lo hiciste. Sí, sí, En la, todo. en la primera diapo. Yo creo que a esta altura sí lo Ya lo voy hiciste. a buscar. La primera diapo. ¿Cuál, cuál estaba revisando ahora? Esta. Hay que hacer hasta el 6 ahora. 2n más 1. ¿Cómo? Pero es ¿Ya? el tercero. Y el tercero. Ah, ya. Entonces, como dijo la Ágata, o quien, no sé, la Yesa, no sé, tengo que sacar hasta el 6, porque ahí tengo los 5 términos, se corrió uno. Entonces, saquemos el último, entonces sería 6, aquí. 2 por 6 al cuadrado, más 3 por 6 más 1, y 6 al cuadrado menos 6. Me perdí. ¿Dónde? Ahí, ¿por qué salió ese 6? Porque mira, nosotros sacamos el primer término que era el A sub 1, ¿cierto? Y B sub 1. Sí, ahí. Sí, ahí me Pero da lo nos, mismo. pero nos falló porque este número no existe en este ámbito, ¿ya? Entonces, como no existe, yo no puedo utilizarlo como primer término, ¿Ya? ¿ya?
En ese caso, yo saco el segundo término con el A sub 2 y el B sub 2, pero para mi regla general que yo tenía acá, vendría a corresponder al primer término. O sea, reemplaza al primero de acá que teníamos. Ah, o sea, por eso llego hasta el 6. Claro, entonces todo se corre en un lugar. El 2 corresponde al primer término, el 3 corresponde al segundo, y el que vamos a sacar, el 6, corresponde al quinto. Por eso que se corrió un lugar Ah, cada término. ¿Ya? Ya, entonces aquí me va a quedar 36, 18 más 1 y 36 menos 6. 2 por 36 parece que es 72, no estoy seguro. ¿Sí o no? ¿72 Mm, dijo? Sí, 72. Sí. Ya. Profe, pero eso lo puedo dejar anotado porque ya no, o sea, no dejé espacio porque seguí después con los otros ejercicios. ¿En serio? ¿Me tienes que pegar una hoja, no? Es que saber fue. No, te doy otra solución. Es que empieza a escribir todo el cuaderno de nuevo. Yo creo que es lo más Ah, práctico no, son muchos. ahora que tienes tiempo. No, no uy, tengo tiempo, no enviaron más guías. No, nos taparon. Sí, pero son Bombardeo. guías cortas. Ay, sí. no. ¿Ya cuánto suma esto? 72 y 8 serían 80, 90, 91. 91 partido 30. Ya, y ahí tengo la otra. ¿Se Ya voy a anotar entiende, el resultado chiquillos? final. ¿Vamos? Sí. Vamos.